Muchas gracias a todos por estar acá. Estamos tratando de ser puntuales y cumplir. Les agradecemos muchísimo. Vemos que hemos encontrado un tema que realmente es convocante y que es un desafío para la industria, digamos, alimenticia y de bebidas, al mismo tiempo que también para todas las personas que hacen diseños de packaging o implementan comunicación para algunos productos alimenticios y bebidas. Como muchos saben, recientemente el gobierno aprobó una ley, la de 27642, formalmente se la llamó promoción de la alimentación saludable, que es un tema que para mí no debemos perder de vista en esto. Por supuesto que se desprenden estos cambios que vamos a tener con la ley de etiquetado. Pensamos que también va a cambiar el desarrollo no solamente de packaging en la comunicación, sino también el concepto mismo de los productos, que va a haber que trabajarlos tomando en cuenta además que hay una alta demanda de ese tipo de productos en los sectores que pueden darse el gusto de pagar algo más por comer algo mejor. Como nosotros sabemos que cualquier compañía que quiera ser relevante debe saber básicamente cómo empatizar con los potenciales clientes y cómo llegar a ellos, y cómo conseguir que perciban, que los entiendan a la perfección, nos pareció que lo mejor era organizar esta webinar, donde vamos a tener tres expositores nacionales. Va a estar Kantar, va a estar Opinaya y va a estar Datos Claros, que nos van a presentar los estudios que ellos realizaron. Como segundo paso, tendremos un conversatorio con los representantes de la TAM que ya experimentaron esto, y finalmente nos estamos reservando, si cumplimos los horarios, un espacio de preguntas y respuestas que nos parecen muy interesantes, y también viendo el listado de la audiencia, nos parece que debe haber gente bastante curiosa con este tema y esperamos poder satisfacer sus curiosidades. Para ir empezando, les cuento, bueno, el orden va a empezar Kantar, nos va a presentar Mariana Souto. Ella desde el año 2016 está dirigiendo un servicio ómnibus en Kantar Insights, que es una encuesta multicliente que la realizan sobre toda la población adulta en la Argentina. Y bueno, en ese carácter es que la hemos invitado, es psicóloga, de paso decimos, es psicóloga de la UBA y por supuesto especialista en temas de estadística. Después va a estar Valentín Nabel por Opinaya, empresa que fundó en el año 2010, o sea, ya lleva algún tiempo trabajando. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Tel Aviv y también hizo su maestría en la generación y análisis de los datos estadísticos. Y bueno, nos va a dar también una presentación desde su punto de vista, ya que ha trabajado mucho en esto. Y finalmente, a Natalia Hittelman, que fue bueno, nuestro primer contacto para invitarla acá, allá en diciembre del año pasado, cuando dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? Bueno, es un año muy relevante para esto y lo pusimos como plan. Así que Natalia Hittelman, que es también socióloga, directora de Datos Claros, y nos contó, bueno, un poco que ella enfoca el desarrollo profesional y empresarial, siempre pensando en el diseño y la implementación de estrategias de negocios basadas obviamente en el conocimiento de los consumidores. Y es por eso que en ese carácter también nos va a presentar un estudio desarrollado entre consumidores. Así que para entrar en los minutos, yo voy a hacer la que corta cuando se está por pasar del tiempo, así tenemos ese espacio de preguntas y respuestas. Bueno, empezamos, si te parece, Mariana, tenés el micrófono. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero voy a ir compartiendo la presentación. A ver, me dicen si la están viendo. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que tenemos hoy para contarles. Vamos a recorrer un poco algunos ejes que tienen que ver con la inserción de la ley argentina en el contexto de la TAM, y un poco entender cómo es el consumidor argentino, y algunos aprendizajes de México que se podrían aplicar acá para empezar a pensar un poco el impacto de la ley en la Argentina.
La Argentina sancionó su ley de etiquetado frontal hacia fines del año 2021 y fue antecedida en esto por 8 países de Latinoamérica que empezaron a partir de 2014 con Ecuador, empezaron a sancionar algún tipo de advertencia. Estas leyes, por su forma de implementación, pueden ser consideradas leyes cualitativas o cuantitativas, como las de los sellos, o por su nivel de flexibilidad o rigidez, entre las más flexibles o más rígidas. La Argentina quedó del lado de las más rígidas y con sellos, muy parecido a lo que se implementó en México. Ahora, ¿por qué la necesidad de implementar estas leyes en la TAM? Básicamente porque hay un hecho de salud pública, que es el consumo excesivo de azúcares, grasas y sodio, que llevaron a un aumento muy importante de los niveles de obesidad, y esto se debe fundamentalmente a fuertes cambios de hábitos que se dieron en las últimas décadas, con el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados y la disminución del consumo de alimentos sin procesar. Esto también se ha verificado en la Argentina en las últimas 2 décadas, y tenemos algunos datos que son realmente impactantes, como que lideramos el consumo mundial de gaseosas, lideramos junto con Chile y México las ventas anuales per cápita de productos ultraprocesados en nuestra región, duplicamos el consumo de sal recomendado por la Organización Mundial de la Salud, entre otras cuestiones. Esto se traduce en estadísticas de salud que realmente son muy preocupantes, y para mencionar solo una, decir que tenemos que hablar de prevalencia de exceso de peso en un 14% de nuestra población menor de 5 años. Ahora bien, ¿qué sabemos del consumidor argentino? Por un lado tenemos un consumidor que, si bien no conoce exactamente cuáles son las ingestas recomendadas de azúcar y de sal, por ejemplo, sí sabe que consumir estos nutrientes críticos en exceso puede llevar a padecer diabetes o una ACV, o aumentar la probabilidad de sobrepeso. También sabe que nuestro consumo de sal es excesivo respecto de lo recomendado, y que en general esa ingesta excesiva de sal viene de alimentos procesados. Es decir, tenemos un consumidor bastante conocedor, y por otro lado un consumidor al que le importa la salud de su dieta en una proporción muy alta, y que además percibe que la dieta que hace hoy por hoy es una dieta saludable. Además, tenemos una gran cantidad de argentinos que intentan llevar una dieta sana, aunque no siempre lo logran. Por otro lado, sabemos también que es un consumidor que tiende a leer la información nutricional del envase, aunque solamente un 18% lo hace siempre que compra un producto. Y respecto de la ley de etiquetado en particular, tenemos acá datos del año pasado, antes de la sanción de la ley, y vean que en agosto de 2021 ya había 7 de cada 10 argentinos que habían escuchado hablar sobre las leyes de etiquetado, aunque solamente una proporción más baja tenía como bastante más información al respecto. Por otro lado, cuando les pedimos una evaluación respecto de la ley y del impacto que tendría la ley en caso de implementarse, la verdad es que una proporción muy grande, 8 de cada 10, consideraron que la ley iba a mejorar la dieta de los argentinos. Y 6 de cada 10 consideraron también que la ley iba a impactar en nuestros hábitos de compra. Entonces, para empezar a pensar un poco cómo podría ser el impacto de la ley en Argentina, vamos a ver algunos aprendizajes que nos compartieron nuestros colegas de México. La ley en México se sancionó en 2020, entonces bueno, ellos ya tuvieron la posibilidad de correr algunos estudios, y lo primero que vieron es que hubo una cantidad de sentimientos en el consumidor a raíz, digamos, de encontrar la góndola con los envases con estos sellos, ¿no? Por un lado, confusión,
porque productos que eran considerados saludables de pronto tenían un montón de sellos. Por otro lado, sentimientos de culpa, como que la ley les recordaba todo el tiempo que estaban comiendo mal o comiendo cosas que no eran del todo saludables. Alguna gente directamente se mostró indiferente, y esto posiblemente se debió a la alta saturación de sellos en las góndolas, que hizo que se convirtieran como en parte del paisaje. Y en principio no hubo grandes cambios en el consumo. Lo que sí hubo fue una afectación importante en la percepción de saludabilidad de categorías y marcas. ¿Sí? ¿Qué pasó? O sea, algunos productos que se consideraban saludables de pronto pasaron a tener sellos y se cambiaron, digamos, como al cuadrante de la indulgencia. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que debemos hacer es entender dónde están parados los productos, ¿sí? Dónde está parado el portfolio y las categorías adyacentes que puedan estar compitiendo con este producto, entender en qué lugar, digamos, de esta línea, digamos, de indulgencia o saludabilidad se ubican, para tomar decisiones respecto de comunicación o de reformulación. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, vamos a ver ahora 3 casos muy cortitos. Un yogur infantil que se considera un producto saludable y que no tiene sellos, el cliente se preguntaba, bueno, ¿tiene sentido reforzar en mi comunicación que este producto no tiene sellos? Bueno, y la verdad es que esto se testeó y no hay diferencias en la intención de compra, en la atracción o en la percepción de saludabilidad, básicamente porque este producto previamente estaba considerado un producto saludable. Ahora, si yo tengo unas galletas de avena que tienen 2 sellos en su formulación original y puedo ofrecerle al consumidor una galleta de avena sin sellos, ahí sí tengo una ganancia en intención de compra, en atracción, en percepción de saludabilidad, porque la galleta de avena es un producto concebido o percibido por el consumidor como saludable. Cuando aparece con sellos, esto genera una cierta sorpresa y como una especie de frustración. Con lo cual, si yo puedo ofrecer ese producto y mantenerlo dentro del cuadrante de la saludabilidad, la reformulación vale la pena. Mientras que en unas galletas dulces con 4 sellos, si puedo reformular y llevarlas a 2 sellos, lo que me va a pasar es que no voy a tener un cambio en la intención de compra o en la percepción de saludabilidad, de nuevo, porque la galleta dulce está pensada como un producto indulgente, y cuando yo consumo un producto indulgente sé que me estoy dando un gusto y que me permito algunos nutrientes críticos que no son del todo saludables. Entonces, como para ir concluyendo, ¿qué es lo que pasa cuando, o qué es lo que podemos suponer que puede pasar, digamos, cuando se implemente o cuando esté implementada completamente la ley? Bueno, un impacto emocional, que es ver mis productos habituales con sellos, especialmente en los que yo creía que eran saludables. Un impacto comportamental, que en el caso de los argentinos, que somos consumidores bastante críticos y que creemos que tenemos una dieta saludable, habrá que ver hacia dónde nos dispara esto de encontrarnos con nuestras marcas, con una cantidad de sellos que quizás no teníamos prevista. Por otro lado, alta afectación en categorías y marcas percibidas como saludables, y bajo impacto en productos de indulgencia, aunque posiblemente haya una menor frecuencia de compra, se vean afectados de esa manera. Y respecto de reformulaciones, pueden ser una opción, especialmente en categorías menos indulgentes, porque una categoría que es percibida como saludable posiblemente tenga más margen para perder un poco de sabor, mientras que en los productos indulgentes hay que cuidar mucho el factor organoléptico, porque finalmente lo que sabemos es que es un producto que se consume pensando justamente en su entrega de sabor y de gratificación. Y por último, nuevas líneas saludables que no tengan sellos pueden ser una opción. Puede haber un consumidor que esté
buscando ese tipo de productos para mantener una dieta bien saludable, pero hay que ver también cómo van a convivir con productos regulares, es decir, cómo van a afectar desde el lado, digamos, de las compañías alimenticias, cómo va a afectar el lanzamiento de estas nuevas líneas con las líneas regulares, por llamarlas de alguna manera. Bueno, hasta acá nuestra presentación hecha muy rapidito, y bueno, le doy el micrófono a Valentín de Opinaya. Gracias. Muchas gracias, Marian. Un gusto. ¿En qué dejo de compartir? Paso a compartir yo. Dígame si ya lo están viendo. Bien. Bueno, Sí, yo voy a compartir dos estudios, uno que se hizo en el 21 y uno que se hizo este año, para entender la aceptación de la ley y quién la podría, y quién está más de acuerdo y qué efecto tendría en el consumo. Esta es la Valentín, muestra. no lo estamos viendo en modo presentación. Ah, gracias, gracias. Ahora sí. Buenísimo. Entonces, para un contexto, preguntamos sobre algunas afecciones, padecimientos, y la verdad que nos llamó bastante la atención que un 25% de los encuestados dice tener sobrepeso, obesidad, ellos, y 18% algún miembro de la familia, hipertensión, 34% algún miembro de la familia. Obviamente, en las edades más grandes es donde se ve la mayor incidencia, o sea que hay una cierta conciencia de problemas de salud importantes en la población. Después preguntamos sobre hábitos de alimentación, y bueno, muy saludable, la mayoría se siente en el medio, ¿no? No se juega ni por las puntas, porque 45 dicen saludable y 45 poco saludable. O sea, es bastante los que tienen una cierta conciencia de que no tienen hábitos saludables. Justamente en el caso de las mujeres, mucho más conciencia de hábitos poco saludables, mucho más que los hombres, 52% contra 45%. Y bueno, y marca mucho el nivel socioeconómico, donde a niveles altos tienen una conciencia o dicen cuidarse más y tener hábitos más saludables. Cuando le preguntamos los motivos de los poco saludables, en el primer caso aparece lo económico. El buscar precio, claramente, el tener poco dinero lleva a hábitos poco saludables. Continuamos con motivos de compra, y también aparece que sea accesible económicamente en un contexto de crisis como el que vive Argentina. La variable que se lleva todo es lo económico. Y bueno, después preguntamos sobre si es accesible, nutritivo, fresco, y en el caso de las mujeres, mucho más que los hombres, buscan la parte nutritiva. Vamos al tema del etiquetado, conocimiento. En cuanto a conocimiento, vemos, pero es algo que sucede en general, que uno se pregunta conocimiento, y más sobre una ley, algo que tiene que ver con algo político. Bueno, los hombres están bastante más informados que las mujeres, y a mayor edad y mayor nivel socioeconómico, también mayor conocimiento de lo que se estaba tratando. Cuando preguntamos cuán de acuerdo está con la implementación de esta ley, vemos que nosotros explicamos de qué se trataba esta ley, hicimos presentación de las principales medidas, y bueno, al preguntar, vemos una muchísimo mayor aceptación de las mujeres que de los hombres,
Y algo que se va a marcar a lo largo de toda la presentación, y también la que hicimos en el 22, es que la región de Cuyo, especialmente Mendoza, son los que más están de acuerdo en la implementación. Después vamos a intentar encontrar alguna explicación. Pero siempre nos llamó la atención que Mendoza, dentro de Cuyo, es la región con mayor aceptación a la ley. Entre aquellos que en los conocedores de la ley hay un 75%, en los conocedores light 72%, y los desconocedores 69% de aceptación. Muy bien. También está la misma pregunta de nivel de acuerdo con la ley. Hicimos un corte por aquellos que tienen problemas de salud o enfermedad, aquellos que practican actividad física y los que tienen hábitos saludables. Si bien hay diferencia, pero tampoco es tan significativa, que los que tienen problemas de salud tienen un alto nivel de acuerdo, un 73%, que no es mucho más que el 71% del total. En el caso de los deportistas, tienen menos aceptación. Puede ser que yo diga, bueno, yo no lo necesito, yo ya me cuido, entonces no lo necesito. Y también tienen menos los que no hacen actividad física, ¿no? Porque son como que en los dos extremos vemos que no lo necesitan. Los del medio son los que más estarían de acuerdo. En los motivos que encontramos, bueno, saber, conciencia, salud, obviamente, y después indagamos en los que no están de acuerdo, y básicamente las respuestas que más salieron es: no es lo importante, el país tiene problemas más importantes que resolver, no va a cambiar nada, la gente que quiere ya puede mirar la información que tiene. Esos son aquellos motivos. Algunos dijeron en otros países no funciona. Cuando vamos al impacto, ¿en qué medida usted tendría en cuenta esta información de la etiqueta? Vemos acá significativamente que las mujeres tendrían mucho más impacto, que son las principales también decisoras de compra de alimentos del hogar. Entonces, la que decide es la que mayor aceptación tiene. Es bastante lógico. Entonces, cuando uno divide la población entre los que compran alimentos y los que no compran, claramente el que compra muestra mayor interés en que le informen más. Entonces, vemos acá una diferencia enorme entre mujeres y hombres, donde 80% dicen que va a tener un alto impacto, y los hombres que menos compran, que suelen ser los que menos compran, tienen 68% de impacto. Luego mostramos imágenes concretas con y sin, y bueno, podemos ver que seguramente lo compraría, baja en todas las categorías, especialmente en yogur, en cereales, y acá está relacionado con algo que dijo Mariana, que nosotros también lo vemos, me parece interesante. Es decir, la Coca-Cola, nadie duda hoy en día que tiene alto contenido de azúcar, que no es sana, es algo que está muy extendido, pero no es tan extendido de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los cereales o los yogures, que uno, es decir, que está catalogado como sano, o galletitas, no sé, las cerealitas, por decir algo que uno en el imaginario nuestro es sano. Entonces, donde mayor impacto vemos que va a tener es en eso, donde la gente da por entendido que es sano, porque tiene un marketing sano, o por lo que sea, pero en los productos que ya se saben que no son sanos, no tiene menos impacto, como ser galletitas y gaseosas. Bien, el impacto potencial es... Quedan 2 minutos. Sí, bueno, entonces vamos a saltear esto.
vamos a la parte política que nos metimos. Vamos a lo último. Nivel de acuerdo con la ley. Nosotros, en el nivel de acuerdo, lo pudimos cruzar por voto anterior. Y bueno, nos dio que nivel de acuerdo, ¿quiénes son las que más de acuerdo estaban? De vuelta las mujeres, entre 25 y 35, nivel alto, y como dije antes, en Mendoza, una alto aceptación en Mendoza. O sea, nivel alto generalmente se asocia a Juntos por el Cambio, pero curiosamente en el Frente de Todos son los que mayor nivel de aceptación tenían, es decir, si yo puedo decir, son aquellos que votan al Frente de Todos, que son mujeres y que tienen nivel alto, y están en Mendoza. Todo eso es lo que resume al mayor adherente de esto, que casualmente, algo para decir que los autores del proyecto de ley en el Senado fueron dos mendocinos, uno del Frente de Todos, una del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, que Anabel Fernández Sagasti reúne todas las condiciones, ellas es mendocina, en nivel alto, una senadora, tiene esta edad, tiene 36 años, 37 años, está muy cerca y es mujer. Pero bueno, la ley fue presentada por los dos mendocinos, uno radical, de Juntos por el Cambio, una al Frente de Todos. Pero bueno, la ley estuvo asociada a un avance contra las empresas, a algo que puede afectar a algo, se puede decir, algo que para molestar a las empresas, y tal vez por eso aquellos que votan al Frente de Todos pueden tener más aceptación y más rechazo en Juntos por el Cambio, a pesar que la ley fue impulsada por uno y uno, pero en el caso del Frente de Todos se votó casi unánimemente, inclusive senadores de Tucumán, que viven del azúcar, al principio ofrecían mucho rechazo, iba en contra de la industria principal de la provincia, pero después hubo unidad del bloque y votaron a favor, y en cambio en Juntos por el Cambio hubo libertad y algunos votaron a favor, otros votaron en contra y otros abstuvieron. Bueno. Tenemos que dejar acá. Muchas gracias, Valentín. Muy bien por la síntesis, y cerramos este bloque con nuestra amiga Natalia Gitterman. Que empezó por atrás. Bueno, gracias. No presento pantalla, así que, Valen, si vos querés sacar la tuya, pero no voy a presentar, porque lo primero que les digo es que viendo los datos, tanto que presentó Valentín como los que presentó Mariana, están muy alineados con los que nosotros hemos medido, que tiene que ver con el nivel importante de conocimiento que hay de esta ley por parte de la opinión pública, el reconocimiento, digamos, de temas dietarios y alimenticios en general de bastantes niveles de la población en Argentina, y la predisposición a poder aprehender de esta ley a partir de las propuestas que hay de poder clasificar alimentos según los sellos, ¿no? Y también no sabemos si es deber ser o no, pero de reconocer como que somos lectores de las etiquetas, el 70% lo dice, a veces esto es políticamente correcto, ¿no? También decirlo. Pero yo lo que quisiera decir es 3 o 4 puntos que tienen que ver más con una mirada sociológica de, por supuesto, haber tomado el estudio que nosotros hicimos y el de escuchar de mis colegas datos muy similares. Me interesa mucho también después en ver qué pasa en Latinoamérica, pero sí también haber recorrido en esta medición y en haber, digamos, presentado esto en distintos ambientes, por ejemplo, en un congreso de golosinas, con distintas empresas de la industria alimenticia, que la verdad que me llevé como una sorpresa en cuanto a la recepción de la información, que si bien consideraban válida, no me terminó de satisfacer, ¿sí? En el sentido de, bueno, ¿qué va a hacer la industria con todo esto? ¿No? Independientemente de las oportunidades que hay, de los alertas que tenemos, sino más una posición
les diría, objetiva de poder respecto de esto, ¿no? Y esto es lo que a mí me parece más interesante traer acá. En principio por dos grandes temas. Uno, porque todo lo que tiene que ver con la apropiación de una alimentación más saludable o por lo menos natural, porque casi que vamos a tener góndolas llenas de sellos, y esto Mariana lo dice totalmente, o sea, esto va a ser así, hasta los yogures llevan etiqueta porque tienen sodio, es la imposibilidad de acceder a esta alimentación en Argentina por el 50% de la población que está bajo los niveles de pobreza en este momento en nuestro país, con una inflación galopante, con lo cual la verdad que pedirle a los sectores bajos que se pongan a leer las etiquetas cuando su consumo es absolutamente corrido de un estándar de frutas, verduras o carnes, digamos, que no tengan un procesamiento, que no sean ultraprocesados, es prácticamente imposible. Y esto se refleja entonces algo que vos mostrabas, Valentín, del acercamiento de los niveles económicos más bajos, al entender la ley, apropiarse de la ley, sentir, ellos mismos dicen, tengo una muy mala alimentación, sobre todo las mujeres, la obesidad es fuertísima en Argentina. Entonces, ahí es como que a mí se me presentó un dilema que hasta este momento, no sé, digamos, en muchos estudios de la vida no se me había presentado con tanta fuerza, y esta es una situación política, no de los partidos políticos, que también entiendo ese corte interesante, sino una situación política importante, en donde la agenda gubernamental es central, porque no puedo poner una ley y después correrme y no educar, y no puedo poner una ley y después correrme y no facilitar el acceso a una alimentación saludable cuando los precios se van por las nubes, digamos, de cualquier verdura o fruta, literalmente, pero también es una agenda que el sector privado no puede eludir. Y ahí también sentí como a veces como, bueno, esta ley es cualquier cosa, o no tomaron en cuenta un montón de temas, o bueno, ya nos vamos a adaptar a los sellos, ¿no? Como una posición más, por supuesto, siempre, estos son como comentarios como de la naturalidad de una conversación, no hay que alguien es responsable de esto, pero sí levanté como algo que la empatía parecía menor, ¿verdad? O sea, más reactivos, digamos, como industria, que proactivos a, bueno, acá se abre oportunidades, por supuesto, pero también desafíos y en donde tenemos que buscar un protagonismo. Se habla mucho de la responsabilidad social empresaria, se habla mucho del propósito de marca, del propósito de las categorías, y eso me parece súper interesante. Bueno, esta es una oportunidad, creo que casi indiscutible, para ver qué se puede hacer desde ese lado. Entonces, a mí me interesó y me sorprendió favorablemente, como contaban acá el equipo de Simon Said en el observatorio, que hubo mucha gente inscripta. Me parece que tenemos una oportunidad para acompañar una agenda política, no partidaria, política respecto de lo que es el camino de lograr mejores niveles de alimentación equitativos, ¿no? Porque si no, entiendo que los productos van a irse para un lado de especificación, donde los sectores medios y altos tenemos la posibilidad de informarnos, entender y accesibles económicamente para nosotros, pero no para los sectores bajos. Bueno, y nuestra población hoy directamente está en un problema gravísimo, no solo digamos, de acceso a la alimentación, sino de imposibilidad de tener una alimentación, digamos, lo más equilibrada posible. Y esto es tarea de todos los que estemos involucrados, me parece a mí, en el entendimiento del consumo de alimentos y de bebidas, ¿no? Ese es un gran punto. Y el otro sí me pareció interesante también, que nosotros lo hemos profundizado un poco más, que es toda la tendencia a los alimentos plant-based, digamos, todos los que están planteando desde el veganismo o desde la tecnología para reemplazar, digamos, todo lo que es la producción animal en todos los alimentos o en gran parte de las categorías, donde ahí sí, no sé, Mariana, si por ahí están esa información, hay como de vuelta, pensamos que no va a haber sellos y va a haber sellos, porque, digamos, no todo ese tipo de alimentación propuesta es una alimentación que no tiene un montón de elementos que la ley de sellos los va a afectar, y ahí me parece que es un gran desafío por estas iniciativas que están apareciendo tanto en empresas de mayor importancia como en empresas pymes que van desarrollando esas propuestas, en donde van a estar afectadas, y eso, digamos, va un poco como una balanza que hay que ver para dónde va, ¿no? Digo, pues esto es una tendencia que viene apareciendo más lento, pero en las grandes ciudades, sobre todo en área metropolitana, la comunicación de todo lo que es este tipo de
conciencia, digamos, en cuanto a la producción animal versus no, bueno, acá va a encontrar otro tema. Por ahí es minoritario en este momento de tendencia de alimentación, pero a nosotros nos apareció con bastante relevancia y dijimos, uy, esto, ojo, porque asumo que si no tengo nada animal, entonces no tengo sellos, ¿no? Como un poco la lógica del pensamiento inicial, y no es así. Entonces, eso es un desafío para una industria que viene desembarcando, viene desafiando, o para una categoría, digamos, que las grandes industrias alimenticias empiezan a apropiarse también y a desarrollar desde ese lugar su propuesta de valor, ¿no? Así que un poco era la invitación a partir de todo esto y a lo que nos puedan contar nuestros colegas de Latinoamérica, de volver esta mirada que trajo a la opinión pública, pero también cierta sorpresa que me llevé en la escucha, digamos, como en el estado del arte de qué estaba pasando en las áreas de desarrollo de producto, no tanto de insight, sino de los que realmente tienen que darse vuelta y ver, vamos a cambiar la fórmula, no la vamos a cambiar, y mismo de marketing, ¿no? ¿Qué voy a contar? Esto de, uy, me tapa el sello, es cualquier cosa, porque tengo tantos sellos que ya no puedo poner el logo, ¿no? O sea, es un desafío muy, muy importante, y bueno, cómo salirnos de este impacto enojo y decir, bueno, esto me está planteando otra cuestión que es más profunda, ¿no? Me parece a mí. Así que este es mi aporte, porque la verdad es que los datos acompañan un montón lo que ya dijeron. Obviamente nuestro estudio está a disposición para quien quiera, porque lo hemos presentado en distintos eventos, así que por supuesto lo compartimos cuando quieran, pero me parecía que quería tirar estos puntos que eran quizás no estaban reflejados en los slides de la información de las personas. Bueno, muchas gracias, Natalia. Muy bien el cierre y acomodarse así a toda la información. Antes de pasar al conversatorio para enterarnos de a ver cómo les fue a los demás, no quería dejar pasar de, bueno, agradecer a Saimo, la comisión directiva de la que nosotros también formamos parte, pero por el apoyo que nos han dado para lograr este observatorio, que les cuento que, bueno, este año ya está cumpliendo 10 años de existencia, y a mí que me gustan las fechas, los cumpleaños, no quería dejar de comentarlo, que tenemos una trayectoria, y hoy la verdad que con esta síntesis que nos están haciendo nuestros colegas, es para que estemos muy orgullosos de ser este foco, este observatorio. Bueno, sin más, entonces... Perdón, le pasamos la palabra a Constanza, que va a coordinar el conversatorio con nuestros colegas latinoamericanos. Bueno, bárbaro. La verdad que para mí es un placer este webinar, primero porque estamos realmente impactados con el nivel de convocatoria. Tuvimos 99 participantes de oyentes, estamos teniendo en este webinar, que la verdad que es un montón para la cantidad de oferta que hay. Obviamente esto muestra la importancia de esta temática. Desde el observatorio vamos a seguir entonces trabajando en estos espacios de interacción, y tengo el honor de moderar una mesa internacional, la verdad que muy top. Las 3 personas que la conforman tienen características bastante similares, tienen una fuerte presencia a nivel local, pero también a nivel regional. Está Urpi, que es expresidente de APEIN, es representante de SOMAR en Perú y también es la representante de Latinoamérica para el SOMAR. Tiene también una pata académica fuerte a través de la Universidad del Pacífico, es una referente regional con muchas publicaciones, la última acerca de familias peruanas que la recomiendo muy fuertemente. CEO de Datum, Ramón Cavieres, CEO de Activa, él es socio honorario de AIM, también representante en Chile de SOMAR, también con su pata académica fuerte a través de Diego Portales. Él es CEO de Activa y también fue hace unos años el country manager de Ipsos en Chile.
Y Laura Rubacalva, CEO de Brain en México, también consejera de AMAI, también ex representante de SOMAR en México y con una pata académica fuerte a través del ITAM y el Digital Innovation en Colombia. Y también algo muy importante que ellos comparten y que les agradecemos especialmente hoy, es esta vocación de compartir conocimiento, de trabajar como región. Tienen agendas muy ocupadas, les agradecemos enormemente su predisposición para compartir toda la experiencia que tienen en esta temática con nosotros en este webinar. Bueno, para empezar, vamos a tener como dos grandes núcleos disparadores. El primero es que nos cuenten un poco acerca de cómo fue la implementación de la ley de etiquetado en su país. ¿Cuál fue el impacto inicial que tuvo esta ley en consumidores, en los fabricantes, en el retail, entre los promotores de la ley? Al inicio, ¿qué es lo que mostraban los estudios y cuáles fueron los desafíos que hubo al inicio para el research? Urpi, ¿querés vos empezar a comentarnos un poco? Gracias, Constanza, y bueno, gracias a todos por el interés y por permitirnos contar la experiencia de Perú, que en realidad, aunque la ley entre en vigencia en 2019, es una ley que se decreta en el Perú en el 2013. Tomó 5 años la reglamentación, ¿no? Porque fue la parte en realidad más complicada. Era previsible, pero la verdad que fue fue mucha diferencia. Hay un audio. Bueno, perdón. Como les contaba, la ley, que en realidad no es una ley de etiquetado, ¿no? Es una ley de alimentación saludable con un espectro mucho más amplio y que comienza precisamente con la reglamentación en los colegios, ¿no? Los colegios son los lugares donde los niños, digamos, tienen acceso de manera independiente, ¿no? Porque normalmente en el día pues el niño va normalmente con un adulto al punto de venta, y entonces ya hay, digamos, un influenciador y un decisor en la compra. Pero en los colegios había el acceso irrestricto a productos, en algunos casos saludables y en la mayoría de los casos no saludables, ¿no? Entonces la ley comienza a implementarse a través de los colegios y a restringirse la venta de algunos productos, pero con este pendiente de el etiquetado, ¿no? Que tomó, como les decía, 5 años. ¿Por qué? Porque tuvimos la discusión sobre si era octógonos o si era semáforo, y cómo finalmente se ponía en práctica, digamos, desde muchos aspectos, ¿no? Lo que comentó Natalia, y en algún momento Mariana también lo dijo, o sea, ¿dónde van los octógonos? ¿Qué tamaño tienen? ¿Tapan la marca? ¿Qué pasa con el espárrago en el centro de la etiqueta, ¿no? O sea, eso terminó siendo un problema, y terminamos hacia el 2018 ya con un reglamento y poniéndose ya en práctica en el 2019. La puesta en práctica de las etiquetas también tenía un problema que también se ha mencionado ahora, de los lotes, y entonces la ley, ¿qué es lo que exigía? Que si uno tenía ya un lote de empaques que ya estaban producidos, o de productos incluso que ya estaban listos para salir a venta, igual tenían que tener los octógonos pegados. Es decir, había que imprimir unos stickers y pegarlos en las etiquetas, y ya las nuevas producciones de empaques sí tenían que contemplar el etiquetado. De manera que ya no había prórroga para las empresas. No es que unos se implementan y otros no, sino que hacia el 2019 se implementó de manera total en el Perú. ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que un poco es parte de lo que se ha comentado, y creo que Mariana, al contar la experiencia de México, ha sido bastante similar. Es decir, ha habido saturación visual. Cuando ya entras a un pasadizo, un supermercado, y ves que todos los productos tienen octógonos, ya al final no se diferencian, entonces ya nada es saludable, y entonces continúo con mi consumo igual. Y han habido, y bueno, no nos olvidemos que además hay una complejidad en el entendimiento de las etiquetas, sobre todo en países con de repente niveles educativos bastante bajos, como es el caso del Perú, donde
si bien estaban las etiquetas, no ha habido una campaña de educación al consumidor. Es decir, ¿qué significa un consumo alto en sal? ¿Qué significa el consumo alto? Es más, tal vez el que mejor se entiende es el consumo de azúcar, ¿no? Grasas trans, ya eso es súper complejo, ¿no? Entonces, esa educación por parte, en este caso del Estado, que es quien, digamos, implementa la ley, no hubo, y por el lado de la empresa privada tampoco hubo una campaña educativa de explicar qué significaban las etiquetas, ¿no? Entonces, en este proceso del consumidor de simplificar la compra y su proceso de decisión, al final terminó diciendo, bueno, yo voy a comprar y el que tenga menos octógono, ¿no? Entonces ya o sea, no se trata de si es alto en, sino el que tiene un octógono es mejor que el que tiene 4, ¿no? Entonces, hubo ese proceso de simplificar. Al comienzo, de repente, algunos rechazos, algunos pequeños cambios en el comportamiento de compra, pero finalmente no ha habido ningún impacto, digamos, de grandes caídas en venta. Entiendo que, por ejemplo, en Chile sí hubo más efecto. Me acuerdo que en algún momento lo conversamos con Ramón, porque estuvimos en el IIX en Chile, me acuerdo, y ya la ley era se había implementado en Chile, mientras que en Perú todavía estábamos en el proceso, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, no hubo grandes impactos. Es más, el mayor impacto en las caídas, en los cambios en los comportamientos de consumo se han dado por la pandemia y no por la ley de etiquetado, ¿no? Y por el proceso inflacionario que estamos en este momento atravesando en Perú y entiendo que además en todos nuestros países, ¿no? Digamos, para iniciar, creo que eso sería el principal impacto desde el punto de vista del consumidor, desde el lado de la empresa. Lo que hizo, digamos, como hubo este tiempo desde el 2013, hubo un tiempo también de experimentación para las empresas, y ya cuando salió el reglamento, entre el reglamento y la puesta en marcha, pues, ¿no? Hay casi un año, hubo muchas empresas que, digamos, adaptaron sus productos, y, por ejemplo, una de las empresas de productos lácteos más importantes en el Perú tuvo el tiempo para cambiar sus formulaciones y poder salir con todos sus productos libres de octógonos desde el mismo inicio de la ley. Y en otros casos, perdón, ya para terminar, como decía Mariana, lo que hizo es, algunas, digamos, trataron de finalmente eso, simplificar y tener un menor número de octógonos en los casos en que era imposible eliminarlos. Gracias, Urpi. Laura, ¿querés comentarnos vos un poco cómo... Claro, claro, buenísimo. Muchas gracias por invitarnos. Veo que el caso de Chile es muy similar a la parte de México, entonces yo espero que lo que aportemos sea muy útil para todos. Constanza, primero me refiero en esta sección a la parte de cuando empezó la norma, ¿correcto? Y después veremos la parte de resultados, ¿cierto? ¿Quieres contar un poco? Ok, hago una recapitulación entonces de todo. Primero, las circunstancias en las que empieza la norma en México son horribles. Y son horribles porque la norma se aprueba en el 2019 a finales y se pone a aplicarse para octubre del 2020. Entonces, en octubre del 2020, todo el mundo estaba vuelto loco, confinado en sus casas, cambio de hábitos, 1 de cada 3 familias se había perdido empleo en alguno de sus miembros, entonces, menos lana dentro de los hogares, era una revolución. Entonces, bueno, evidentemente fue el caos encima del caos. Voy a dividir este impacto en 2 áreas, en la parte de las empresas o los manufactureros y en la parte del consumidor. Primero, los manufactureros, la verdad, se pusieron mucho las pilas y yo creo que estaba ayer pensando si ganamos o no ganamos con esta ley de etiquetado. Entonces, mi conclusión sobre la parte de la manufactura es que sí se ganó. Es decir, sí tuvo un impacto. ¿Por qué me parece así? Porque sí hubo mucha reformulación. Probamos nosotros más de 3,000 categorías en anaqueles virtuales y estuvieron cambiando de etiquetados, ¿no? Como todos dicen. Todos somos humanos y la verdad el comportamiento es bastante similar. Entonces, la gente prefiere menos versus más octágonos y las marcas se pusieron a trabajar durísimo y hubo mucha reformulación. Entonces, en ese sentido, sí creo que hubo una ganancia importante porque los productos que están hoy en día en el anaquel ganaron en términos de generar menos sodio, menos azúcar, menos de todas estas cosas.
Llevó un tiempo largo, no fue fácil, pero muy bien. O sea, yo creo que esa parte fue. Además, adicionalmente en México, no solamente se buscó la implementación en octubre del 2020 de la norma, la NOM 51 le llamaron, sino al año siguiente, para abril, se tenían que quitar todos los personajes de los empaques para los niños. Entonces, no solo acabó por parte de la manufactura ese tramo de eliminar las etiquetas, sino además trabajar en la parte de los personajes. Entonces, bueno, fue una chamba enorme, bien ejecutada, y creo que en ese sentido tuvimos una ganancia. ¿Qué pasa del lado del consumidor? Del lado del consumidor, inicialmente trabajo el conocimiento, no el entendimiento. Agradecí a la gente que era muy clara, comparado con la lectura de los ingredientes que nadie le entiende, ¿no? Y que nada más entienden como los claims de 100% fortificado en leche o ese tipo de cosas. La verdad es que la norma les parecía muy clara. Y eso fue algo que agradecieron mucho por parte de los consumidores, ¿no? Ese sería el primer punto. El segundo punto es, hay un alto desconocimiento de qué tengo que consumir. Y entonces, ok, ¿cuántas calorías debe usted de consumir al día? No, pues no sé. 70% de la población en México no sabe cuántas son las calorías que tiene que consumir. Entonces, evidentemente, pues sí tengo que consumir menos, pero no sé necesariamente cuántas. Entonces, pues, trato de reducir básicamente. Cuando les mostrábamos los empaques en Anaquel, sí, creo que es más, el shock psicológico es muy fuerte. Y esto nos remitía, decían, es que, a ver, somos altísimos, diabetes es el número 1, digamos, Latinoamérica en términos de las enfermedades. Entonces, el azúcar es el elemento que nosotros encontramos, le llamamos el diablo del etiquetado, ¿no? Se enfrentaban al anaquel, decían, es que el doctor me está diciendo que no tome. Y ahora aquí, además, el empaque me lo está gritando. Entonces, el impacto, digamos, emocional fue alto. Pero realmente ese impacto emocional, ahora lo voy a pasar a la parte de resultados, pues duró como 2 segundos y medio. Ahora lo voy a comentar. Okay. ¿Qué pasa en el tema de resultados? Ya estamos nosotros a 2 años de ese entonces, ¿no? Entonces, hay 3 factores que hay que considerar, por lo cual, por la parte de consumidor, no se dio un efecto de cambiar hacia la parte de una vida más saludable. Y los 3 factores, digamos, cuando nosotros empezamos a ver categorías indulgentes. Primero, la categoría de galletas la estudiamos y las galletas, un boom, hasta arriba las ventas. Hasta arriba las ventas en el 2020, hasta arriba en el 2021 y lo que va del 2022 no se diga, ¿no? Segundo, botanas saladas. Botanas saladas, hasta arriba las ventas. Es más, la producción no alcanza para la demanda que se está buscando. Entonces uno dice, a ver, azúcar, galletas, sodio, botanas saladas, la parte de las grasas, etcétera, sí hicieron un trabajo en manufactura, pero de todos modos siguen teniendo etiquetado. Entonces, una de las cosas que veíamos es, sí hay un cambio ligero hacia lo más, digamos, natural, pero ese cambio venía desde antes. Ese cambio no fue en el 2020. O sea, si nosotros vemos datos desde el 2017, 2015, las categorías naturales vienen subiendo a doble dígito y las que son las tradicionales vienen bajando. Entonces, no se debe necesariamente a la parte del etiquetado el cambio hacia categorías más naturales. El segundo punto que hablábamos también es el tema de estrés. Nosotros estábamos confinados. Hasta acá, con los niños en la casa, trabajando, se estaba enfermando tu mamá, se estaba enfermando el no sé qué, tenías que dar home office, tenías que darles a los niños. Entonces, era un estrés altísimo y un grado de ansiedad muy fuerte porque no sabíamos qué iba a pasar en los hogares. Y esto nos llevó a que evidentemente la dinámica fuera muy compleja. ¿Y qué es la parte de indulgencia? Pues es premio, es relajarse y decir, lo último que quiero es llegar a la noche y en la noche ahora me preocupo porque me voy a comer una galleta, o sea, a la fregada, decíamos, ¿no? Me voy a comer lo que sea. Entonces la parte psicológica mató de alguna manera cualquiera de estas cuestiones. Y el tercero es el hábito. Rápidamente, categorías como por ejemplo yogurt, saludables, ¿no? Por naturaleza, se enfrentan hacia el etiquetado y veían varias etiquetas y decían, ¿cómo el yogurt si siempre ha sido lo más natural y lo mejor y tal? ¿Cómo va a tener esa parte? Entonces, en la parte de yogurt sí tuvo un impacto, por ejemplo, son de las que más al inicio
pero son categorías que ya se han recuperado. Y después de hacer un análisis, el tema de hábito pesó más en este caso que la parte del etiquetado. ¿A qué me refiero con esto? Estaban en casa y la mamá tenía que hacer desayunar porque estaban ahí los escuincles. Entonces, pues desayunaban huevo, desayunaban un sándwich, desayunaban otras cosas. Se quitó el lunch, entonces ya el yogur que iba en el lunch y tal, ya no había más. Entonces, más allá del tema de etiquetado, yo podría decir que en México, por parte de manufactura, sí fue un éxito, por parte de consumidor, no necesariamente, por factores de cambio de hábitos, por factores de dinero, ¿no? De poca disponibilidad finalmente de out of pocket de dinero, y por factores que finalmente son, que tienen que ver con el estrés y con la ansiedad, en donde no estábamos dispuestos a preocuparnos por esas cosas después del estrés que traíamos encima, ¿no? Ese sería mi resumen. Bueno, bárbaro, Laura, la verdad que es muy interesante esto que traes de la importancia del contexto, ¿no? En qué contexto llega la implementación de estas leyes a nuestros países, es algo que claramente afecta su eficacia. Les quiero contar y que además algo... ustedes no la tienen fácil tampoco. No, Los contextos están medio a la par, exactamente. ¿sabes? Por suerte ahora estamos ya más liberados con relación a la pandemia, pero el contexto económico también muy difícil. Correcto. Después de este módulo vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas del público. Ahí vi a Ariel Mengui, María Rosa Aurelia, que estuvieron levantando la mano. Les pedimos por favor que canalicen las consultas o comentarios a través del espacio de preguntas y respuestas, que lo tienen que encontrar ahí abajo. Bueno, Ramón, si vos querés contarnos un poco acerca de la experiencia en Chile, cómo se vivió desde Activa todos estos cambios. Gracias, Constanza, gracias a todos por la invitación. Bueno, mira, en Chile la ley fue de alto impacto, alto nivel de discusión, se implementó el año 2016. Fue una ley con un fuerte lobby negativo por parte de los productores, porque evidentemente se cuestionaba la libertad, en definitiva, de cómo eventualmente cada empresa podía disponer y hacer uso de su packaging. Por lo tanto, fue una ley con bastante discusión. Desde el punto de vista del consumidor, fue una ley muy aceptada en términos de conocimiento, en términos de capacidad persuasiva, en términos de actitud de cambio de hábito. Había mucho optimismo justamente respecto a que sería una ley que tendría un impacto relevante en términos de cambios de hábito de consumo. Sin embargo, aquí hay un tema que yo diría que es bastante clave. Esta es una ley que apunta a una política pública, que apunta a un tema de hábitos de alimentación, y que tiene que ver con una variable que no se controla en el corto ni mediano plazo. La pérdida de peso, que eso es a lo que apunta justamente a controlar el peso de la población y esencialmente en niños, es un indicador que se analiza poblacionalmente al menos en un periodo de 10 años. Por lo tanto, todos los efectos que nosotros podemos estar analizando ahora son efectos desde el punto de vista marketing, desde el punto de vista de packaging, desde el punto de vista de hábito. Pero el efecto real, lo vamos a ver en 10 años más, justamente implementado la ley, cuando se analice cómo es el peso promedio por distintos rangos etarios de la población y de qué manera impactó. Esa es la variable concreta en términos de analizar si esta ley tuvo o no tuvo impacto justamente en los hábitos de consumo de la población. Un elemento relevante que tuvo la implementación también tiene que ver que al principio algunas marcas, como te decía, algunos packaging, lo tomaban con algún elemento negativo. De hecho, algunas marcas trataron de disimular los logos, digamos, cambiando su packaging y llevando colores que tuviesen poca distinción. Sin embargo, al poco andar, gran parte al final de las marcas entendieron, 2 años después, que el objetivo no era jugar con los logos, sino el objetivo era transformarse en productos realmente saludables. Y gran parte ya empezó un proceso de inversión de las marcas justamente a tener como objetivo a eliminar los logos. Yo diría que ese es el estado actual que se está en Chile. De qué manera se hacen los distintos niveles de inversión que implica
un producto más caro, porque en la medida que sea un producto más saludable, es un producto más caro, implica justamente llevar a marcas que tengan menos logos, o que no tengan logo, o si tenían 4, que tengan 3, 2, etc. Y ese es el proceso que se ha estado viviendo. Ahora, es muy similar a lo que ha estado contando ustedes también en su experiencia en el resto de los países, que esto se transformó en el paisaje también. Al mirar los logos se ha transformado en el paisaje y pasa a ser algo ya en definitiva natural, pasa a ser algo que en definitiva desde el punto de vista de investigación del consumidor, siempre está a la buena disposición y lo políticamente correcto en establecer que sí, yo consumo productos con menos logos o he hecho algunos cambios de conducta de compra en consumir determinados productos que antes no consumía o tener productos que de alguna manera reemplacen. Sin embargo, a mí un tema interesante que estuve analizando fue una investigación doctoral que se hizo el año 2019, una tesis doctoral de 2 investigadores chilenos en Berkeley y en Stanford, que desarrollaron una investigación para determinar cuál es el impacto real que ha tenido la ley a partir de la implementación del 2016. Y acá hay una cosa bien interesante desde el punto de vista de research, desde el punto de vista de investigación, pero no desde el punto de vista de investigación del consumidor, sino realmente una investigación para ver datos duros. Esta tesis, este grupo de investigadores llegó a un acuerdo con Walmart en Chile, que le permitió tener acceso a su registro de venta de todos los productos de los canales de distribución de Walmart a partir del 2015, es decir, antes que se implementara la ley, hasta el 2018. Y a partir de eso hicieron un traqueo, es una investigación muy, muy profunda que requirió mucho tiempo y análisis y procesamiento, y ese nivel de investigación que se presentó hace un año atrás en Chile, y se presentó con el ministro, con el el precursor de la ley, que es Girardi, que es un senador de Chile, que es el precursor de la ley en Chile, y llegó a establecer que en términos cuantitativos, en términos de porcentaje de calorías, de grasa saturada, etc., la ley sí tuvo impacto. Sí tuvo impacto en disminuir en algún indicador justamente el menor consumo de ciertas categorías de productos. Ahora, tuvo impacto, y es muy correlacionado a lo que usted ha mencionado, en aquellas categorías que eventualmente se percibían categorías más saludables. Y se toma el caso concreto de lo que son los cereales, ¿ya? Donde justamente en la categoría cereales es donde ha tenido el mayor impacto, pero no impacto, insisto, declarativo de lo que te diga el consumidor, sino el impacto real a partir del comportamiento real de las ventas. Entonces ha sido un proceso interesante el chileno, pero insisto que en un primer momento hay toda una revolución respecto de los logos, qué va a pasar con los hábitos, etcétera, pero no hay que perder de vista que esto es una cosa de largo plazo. No podemos estar discutiendo hoy día desde el punto de vista de marketing, del punto de vista del packaging, una serie de elementos, pero este es un tema que tiene que ver en el largo plazo y es un tema que genera conciencia. Más allá del tema de los logos, más allá si cambio o no cambio la compra de un producto u otro, hay un tema que se instala en la agenda de la ciudadanía que tiene que ver la conciencia del control del peso y de lo saludable. Yo diría que ese es un aporte importante que genera y tiene un cambio, evidentemente, en la conciencia, en los juicios, y bueno, en el comportamiento real de las personas. Pero es un tema de largo aliento en términos de impacto. Muy importante ese concepto que estás introduciendo, Ramón. Para terminar la mesa, me gustaría, si cada uno puede decir, pero realmente en una oración, y entendemos que faltan años para que se genere suficiente evidencia, pero desde su experiencia como investigador, que han visto muchos procesos de cambio ocurrir y han investigado muchos procesos de cambio, ¿cuál es la contribución que hacen este tipo de leyes? En una oración, por favor. Ramón, si querés empezar vos con tu oración. Conciencia de la salud. Bárbaro. Laura. Fortalecen la tendencia del hábito. A mí me parece que el hábito es muy fuerte, pero este tipo de cosas contribuyen a una mejor alimentación, lo va fortaleciendo. Bárbaro. Urpi, ¿vos?
creo que la mezcla de lo que han dicho Ramón y Laura es conciencia y es de alguna manera fortalecer una tendencia que ya se venía dando, que es la vida saludable, el tomar conciencia de cómo mejoro mi estilo de vida, que no tiene que ver solamente con la compra de un producto. También va a ser interesante ver qué pasa con los niños de hoy, adultos del mañana, ¿no? Que ya nacen con estos sellos, cuáles son las implicancias que tienen, otra vez volvemos al largo plazo. Bueno, muy interesante la mesa. Ahora Alejandra Belfiore va a moderar el tema de las preguntas. Hola a todos. Antes de empezar, tenemos algunas preguntas ya, pero antes de compartir estas preguntas, los invito a todos a hacer las preguntas en la solapa que se llama preguntas y respuestas. Algunos la pueden tener debajo, y si no, hay 3 puntitos que dicen más. Si no la encuentran fácilmente, entran en más y allí tienen que estar las preguntas. Una vez que hacen la pregunta, la van a dejar de ver, pero nosotros las estamos viendo, y ahora las voy a ir retomando, y hasta donde nos alcance el tiempo iremos respondiendo. Así que todos los que tengan preguntas pueden hacerlas allí. Un asistente... Q&A dice. Una aclaración dice Q&A. Ah, está bien. Así como dice. Según la versión de Zoom que tengan, aparece de un modo u otro. Exacto. Okay. Entonces, un asistente anónimo pregunta, ¿cuáles son los desafíos para el research? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de investigar? Para cualquiera de ustedes que quiera responder. Bueno, cuando nosotros trabajamos, perdón, Mariana, cuando se trabajó el tema, creo que uno de los desafíos es que, digamos, es difícil que el consumidor te diga, no leo las etiquetas, o no me importa si tiene alto en azúcar, no me importa si o sea, tiene alto nivel de grasas saturadas, ¿no? Porque, digamos, socialmente no estaría bien visto, ¿no? Entonces, no podemos llegar con preguntas directas ni con preguntas demasiado obvias que nos van a, digamos, tener unos niveles de respuesta que no van a contribuir a, digamos, los objetivos de la investigación. Y por otro lado, creo que el otro desafío es cómo utilizar alternativas de investigación, ¿no? Más allá de la investigación tradicional de estas y focus que creo que todos hemos hecho. Por ejemplo, cuando se implementaron las etiquetas para ver el impacto, por ejemplo, aquí para algunos clientes utilizamos herramientas de neuro que precisamente ayudó para, digamos, ver qué parte del cerebro se activaban y cuál podía ser la reacción para el consumidor, ¿no? Entonces, creo que el desafío es buscar otras formas de entender qué es lo que está pasando en las personas. Yo quisiera Mariana. contribuir. Ah, perdón. Adelante, No. adelante. Bien, ok, yo quisiera contribuir hacia el tema de empatía. Y a esto me refiero a tener un buen entendimiento como investigadores de dónde están parados los consumidores dentro de sus vidas como humanos. Y esta parte poder transmitirla a los clientes para que puedan casar esa tan compleja situación que existe en la gente con las regulaciones, que es una parte también muy compleja para las empresas, ¿no? Hago una aclaración porque nos están diciendo el chat está deshabilitado, pero es por la versión de Zoom que estamos utilizando, que es un Zoom seminario. Todos los que quieran, además de hacer preguntas, de hacer algún tipo de comentario, lo pueden hacer en preguntas y respuestas, que lo estamos viendo y lo podemos compartir después con todos, ¿sí? Bueno, Alejandra Einsberg nos pregunta... Mariana también quería hacer un comentario con relación a esa pregunta. Dale, dale. Yo, no, algo metodológico. Mariana, perdón, Marian, ¿vos tenías algún comentario para hacer con relación a los desafíos? No, solamente un poco esto que habíamos mostrado en la presentación, ¿no? Digo, es como sumamente importante entender el producto que estamos analizando, el producto que necesitamos estudiar,
en qué lugar se encuentra, porque las respuestas del consumidor son diferentes si el producto estaba percibido como un producto saludable o si el producto está percibido como un producto indulgente. Digo, hay una diferencia en el comportamiento del consumidor, por lo menos en principio. Habrá que ver después a más largo plazo cómo cambian todos nuestros hábitos, ¿no? Solo eso. ¿Tim? Ya, quiero agregar algo. La variable que los investigadores miramos y segmentamos es nivel socioeconómico, y en este caso hay que tener mucho cuidado porque las realidades, como dijimos, son totalmente dispares entre los distintos niveles socioeconómicos. O sea, si siempre la tenemos en cuenta para medir esto, me parece que la tenemos que medir muy de cerca y ver qué pasa en cada uno, porque, como dijo Natalia, como también lo vimos nosotros, bueno, hay mucha gente que va a decidir por precio, y la gente que tiene la posibilidad es la que va a reparar en estas cosas. Así que bueno, mi recomendación es mucho cuidado con la variable. Yo no sé si puedo aportar. Ramón, sí, dale. No, mira, aquí en términos de desafío de investigación creo que hay un desafío importante que tiene que ver con la generacional, digamos. Es muy distinto los hábitos y el consumo de la gente mayor versus los jóvenes hoy en día, donde hoy día los jóvenes tienen una conciencia que va más allá del tema de los sellos, sino ya existe una conciencia justamente frente a la vida, frente al cuidado, frente al medio ambiente, y donde esto encaja perfectamente en su juicio. Particularmente en Chile ha estado disminuyendo el consumo de carne, por ejemplo, en los jóvenes. Entonces, esto tiene ya que ver con un tema generacional, que es distinto cuando uno lo analiza en generaciones mayores. No es un tema de analizar los sellos, insisto, los sellos son un instrumento y hay que entender que esto es de muy largo plazo. Por lo tanto, aquí hay un tema generacional clave justamente en cómo se entiende este proceso. Bien. Antes de leer la siguiente pregunta que estaba leyendo Quería decir antes, algo, Ale, lo último, perdón. Sí, dale, Natalia. Ya dejo pasar, que creo que nos convoca a todos, por eso estamos todos hablando, porque tenemos recomendaciones. La verdad que me parece que hay algo, primero podemos dividir lo táctico de lo estratégico. Obviamente lo estratégico se está hablando acá, por ejemplo, nuevas generaciones, niveles socioeconómicos, hay un montón de cosas, pero desde lo táctico me parece que para las marcas o las categorías que decidan trabajar en el nivel del descenso, digamos, de la cantidad de sellos, es convocar a las áreas de desarrollo a involucrarse en eso con testeos ágiles del producto, ¿sí? O sea, todo el concepto de Agile, que venimos trabajando mucho con la transformación digital, de ensayo y error, 7 es mejor que 10, es decir, todo lo que tiene que ver con la iteración y con la prueba del producto rápido, descarto y sigo, es una parte muy importante que el research puede acompañar, ¿sí? Y que tiene que ver más con una dinámica de aprendo rápido, transformo y vuelvo, siempre tomando en cuenta el paladar, digamos, del consumidor o el potencial consumidor de esa categoría. Y eso es algo que por ahí a veces parece como una barrera, tipo, no, esto es muy, muy difícil, muy complejo, y no. Se pueden hacer tracking de sabores, se pueden hacer testeos cortos, se pueden hacer mini grupos y ver ahí qué pasa, pueden ser quantis, pueden ser qualis, y de eso tenemos todo lo que es Agile y usabilidad, que lo aplicamos para todo lo que es transformación digital, perfectamente se puede trasladar a lo que es la transformación de un producto. Está bueno esto que dice Natalia, como de pensar en alternativas, porque es bastante impactante esto que se ve en algunas de estas investigaciones, que es, no me gustan los sellos porque prefiero no saber, prefiero no estar enterado. Y en general eso ocurre cuando hay como una incapacidad para pensar en alternativas. Por ejemplo, en estudios sobre cáncer de mama se ve bastante como barrera a la mamografía, que las mujeres no se hacen la mamografía porque prefieren no estar enteradas del resultado, porque piensan que el cáncer no es curable. Acá, tomando como esa idea, lo que hay que hacer es trabajar también en comunicar las alternativas a nivel empresas, desarrollar productos que sean alternativas más saludables y por sobre todo promover el consumo de frutas y verduras, que en nuestro país, a diferencia de otros países de Latinoamérica, es bien restringida la variedad de frutas y verduras
que consumimos, ¿no? Bien. Susana. No, quería hacer un comentario que justamente sobre las frutas y hortalizas. Ya existen campañas, pero son de las pocas campañas, ¿no? La campaña de consumir 5 colores todos los días, esa lleva muchos años, pero bueno, ahora me pierdo cuál de los expositores lo planteó, pero bueno, Natalia también lo dijo acá, y también me parece que un tema político y de educación saludable, o sea, no pueden ser las cadenas solamente las que hagan su campaña de 5 colores todos los días, o sea, no puede ser el retail o los distribuidores, sino que el lobby, más que para que te lo quiten, el lobby debería ser, por eso yo decía que es una ley que formalmente se llama una ley para mejorar la salud, pero al final parece que es como una cosa de disputa, o sea, si no hay una formación que acompañe la educación, creo que no es una cosa que puedan hacer las empresas solas, ¿no? Más allá de que van a tener que cambiar su comunicación, ver cómo lo hacen, pero me parece que este es un tema de esos que requieren que haya realmente instituciones y organismos que se ocupen de desarrollar, por ejemplo, la medida que decían en Perú, en los kioscos no se puede más, eso es una medida, digamos, concreta que lleva al desarrollo y a educar. Otros lo pueden ver como una restricción, pero si queremos restringir el azúcar, esto y lo otro, porque no los queremos obesos, entonces tenemos que ser consecuentes con eso. Si no queremos que lo consuman, no queremos que sean obesos en el futuro, me parece que también en ese caso los gobiernos deberían ayudar en esto, ¿no? No solamente reglamentar, sino ayudar, bueno, un comentario. Educar, porque para eso está, ¿viste? Bueno, esta pregunta daba para mucho. Les aclaro a los que preguntaban por el material que se está compartiendo, luego vamos a compartir la grabación con todos los inscriptos al finalizar, así que quédense tranquilos en ese sentido. Y la pregunta que seguía entonces es si hay estudios en la TAM donde se haya verificado switch de marcas en la misma categoría debido a tener más o menos sellos. No sé si alguien puede responder esta pregunta. Bien. Bueno, por ejemplo, nosotros hicimos varios estudios en México y había dos hipótesis, una el switch de marcas y otra el downsizing, ¿no? En donde la gente iba a ir de empaques más grandes a empaques más pequeños. Entonces, si bien me parece que explícitamente sí los hubo. Sí hubo gente que lo primero que nos surgió como resultado es que realmente se iban a mantener con la marca o con el producto que tenían y era más probable el downsizing que lo que vendría a ser la parte del switcheo. Ese es importante de mencionarlo. Y el segundo punto, si era en switcheo, la verdad es que no había como cosas muy claras de exactamente hacia dónde switchar, porque el resto también tiene etiquetado, ¿no? Entonces, es complejo la comparación de la parte del etiquetado. Al final de cuentas, en varias de las categorías que hemos visto, sigue habiendo el mismo nivel de ventas, entonces parecería que no necesariamente hubo un switch como tal. Mariana. Sí, creo que era en Ecuador que, por ejemplo, en un momento hubo, no switcheo por ahí tanto de marca, pero sino de sabores dentro de gaseosas, ¿no? Entonces, de nuevo, un poco lo que planteaba antes, gaseosas que estaban vistas como menos azucaradas, por ende como más saludables, digamos, todas las gaseosas claras, si se quiere, perdieron ventas, mientras que las gaseosas colas se mantuvieron, porque, bueno, era un poco esto de, yo ya sé que estoy tomando algo que está lleno de azúcar y que no es saludable. Igualmente por ahí después eso vuelve, ¿no? Se equilibra, digamos, hay como una primera reacción que quizás es como de, bueno, pero entonces no voy a consumir esto que está lleno de sellos, me corro, me voy a otro lado, y después por ahí se estabiliza y los consumos se parecen bastante a los consumos iniciales. A veces sí
con cambios en la frecuencia de compra, ¿no? Que hacen que, bueno, entonces esto que sé que no es saludable lo voy a espaciar un poco más, no lo voy a consumir tan seguido. Bien, gracias. Tenemos una pregunta de Paula Santoro que entiendo que es para Ramón, porque la hizo en el momento, durante lo que vos estabas contando, Ramón. Dice, ¿se puede obtener la fuente para leer este trabajo de investigación? Entiendo que se refiere al trabajo que hablabas de Walmart. Está silenciado, Ramón. Perdona. Sí, sí, se puede. Les voy a pasar los links de la información de los papers, que son muy interesantes al respecto. Un tema que, si puedo aportar, que llegaba a concluir también este estudio, que también en términos que, aunque tiene impacto en algunas categorías de producto, impacto positivo, en términos que baja justamente el consumo de categorías con muchos sellos, también hay categorías, como lo han planteado muchos de ustedes, que ya la gente lo tiene claro, en definitiva, que son productos que, bueno, yo sé que tienen azúcar y eso no va a cambiar y no va a haber variación respecto a esas categorías, particularmente lo que tiene que ver con las gaseosas, justamente, o las categorías de chocolates, por ejemplo. Y se lleva al extremo, digamos, como conclusión de investigación, justamente, que en ese tipo de categorías, pensando en el objetivo que tiene esta política pública, que es la baja de peso, se llega al extremo justamente de establecer que en esos casos, hasta niveles de impuestos, justamente, tal como son otras categorías, cigarrillo, alcohol, niveles de impuestos justamente podrían tener un impacto. Por lo tanto, la ley de etiquetado por sí sola tampoco es suficiente, justamente, para cumplir el objetivo básico, fundamental, en el largo plazo, que tiene que ver con la pérdida de peso. Bien. Otra pregunta también sobre Chile. ¿Es real que el 50% de los chilenos cambiaron sus hábitos de consumo gracias a la ley de etiquetado? No, información que tenemos nosotros no al 50%, insisto, hubo switcheo, hubo baja, hubo categorías, particularmente, insisto, el tema de cereales, y en el caso de yogures también, pero no a nivel del 50%. Bien. También nos preguntan si se sabe, si en Argentina habrá algún plan de comunicación o de concientización por parte del Estado respecto de lo que significan los octógonos. Susana. En la ley que leímos, y por eso le puse formalmente, en la ley que leímos para prepararnos y por los clientes y en la completa de la ley, no habla de esto. Por eso digo formalmente, es como que medio saludo a la bandera, ¿no? Vamos a hacer esto, qué sé yo, vino como un apuro, toman en cuenta, pero no, digamos, no está formalizado que vaya a haber campañas, ¿no? Eso no, por el momento, habrá que, por eso digo, bueno, también ese es el otro lobby, ¿no? El lobby sobre que el Estado, digamos, el Ministerio de Salud, que yo, respondan a las necesidades de la población. Es cierto, y también lo mencionó Natalia, ¿no? Nosotros en la Argentina tenemos una base tan grande que no logra ni siquiera cumplir con la canasta, que a veces cuando uno habla de estas cosas, o hablas con algunos fabricantes que saben que están desarrollando un montón de productos que van por la poca rotación que tienen, aunque son muy saludables y todos, terminan en la basura, me duele decirlo, pero sí, se tienen que quitar, y ya todavía sin tener ni etiquetas ni nada, porque son productos que nosotros vamos sofisticando. Los productos que tienen innovación, hay mucha presión para que los equipos de innovación estén haciendo muchos productos, lo cual dificulta además que estén en la góndola, pero que la gente además no termina mucho de entender ni siquiera sin los octógonos lo que tiene, ¿no? Que si el probiótico, que si no, que si que el otro, la gente igual no lo termina. A mí la parte que más me preocupa es que hay una base enorme de la población que sobre esto no va a tener, ¿no?, ninguna injerencia, y que no esté. En ese punto es como que los gobiernos pueden decir, bueno, que tienen otras prioridades, que es alimentar, aunque sea darles leche, pero bueno, para mí es... No, o sea, hay un antecedente que es interesante, que también vi ahí que hay
representantes de Liga de la Leche que están interesados en esta temática, que es la ley de sucedáneos de leche materna, que ahí es interesante lo que pasa, porque es al revés, ¿no? Dar la teta es gratuito y comprar una leche artificial. Leche de fórmula. Una leche de fórmula cuesta un montón de dinero. Y sin embargo, como que ahí la traba es la pata como de la educación. Muchas veces hay elecciones que son incluso más baratas o al menos igual, pero hay que educar para promover ese tipo de consumos también. Me parece que la ley de sucedáneos de la leche materna viene a enseñarnos eso, ¿no? Las alternativas no siempre son más caras. En este caso, por ejemplo, son gratuitas. Bien, ya estamos sobre la hora, tomamos unos minutitos más, si se pueden quedar unos poquitos minutos más. Tenemos acá una pregunta de Mer Esteves que dice, ¿qué diferencia hay entre la nueva resolución de ANMAT prohibiendo la publicidad para niños en productos que tengan al menos un sello y la misma ley de etiquetado frontal? Es decir, ¿agregó algo distinto a la ley? Perdón, no, Entiendo que en no. la ley ya estaba previsto, en la ley ya estaba previsto los cambios de packaging y de comunicación. Esto es algo que, digamos, ahora toma más importancia, se lo tomó como un pedacito por el debate. Pero, por eso, como decíamos nosotros en la introducción, este tema trae una enorme diferencia, porque hay que desarrollar packaging nuevos, hay que comunicarse de otra manera, hay que llegarles de otra manera, y además de eso, no se van a poder utilizar, digamos, todas las cosas que nosotros desde hace 20 años en la góndola venimos diciendo, ponerle un muñequito porque esto lo elige el nene, lo que decía Urpi de los kioscos, que los chicos están solos, se los ponía todo a la altura de la mano y de la vista de los niños, todo eso no se puede hacer más. Pero tampoco se le puede decir, incitar a los niños a consumir algunos productos que estén etiquetados. Eso está en la ley. La ley es cortita, se puede leer porque es una ley cortita, que bueno, que tiene como nombre de protección a la salud, ¿no? Bueno, iba a ser nos todo un queda... desafío. Las agencias también ya están pensando, porque decíamos, queremos ser empáticos, queremos ponernos en el lugar del consumidor, bueno, lo que ustedes decían, ¿no? La gente se va acostumbrando, habrá que ver después. Yo lo que veo es que hay muchas empresas que ya están trabajando en los cambios de el concepto. Tengo los amigos, los que hacen prueba de producto, están, pero así de trabajo, porque están haciendo las pruebas para ver si le sacan, si le ponen. Bueno, Valentín creo que ha tenido también una experiencia muy importante con toda la gente que pone los nuevos ingredientes. Hay un gran movimiento del concepto de productos. Y como vimos en algunos encuentros de SOMAR, que se habla de los lanzamientos de productos, se dice, bueno, pero ojo que no estemos innovando, y lo único que hacemos es, o sea, ¿para qué estamos innovando? Y alguien dice, ¿dónde está el punto de dolor del sujeto? Como para que yo vaya y le dé eso. Hay una preocupación de la salud, pero ¿hay un punto de dolor para que los consumidores realmente respondan a esto? Eso para mí son todos interrogantes interesantes. Bueno, Laura, no sé si querés agregar algo. Solo voy a poner el tema precios sobre la mesa, porque en México se rumora un tema sobre legislación con etiquetado en temas de pricing, o sea, en temas de incrementar o castigar las etiquetas para entonces tener más precio, y eso es una variable adicional que probablemente las marcas en algún momento puedan experimentar. Bien. Bueno, quedan muchas preguntas, pero la realidad es que ya nos excedimos del tiempo que estaba previsto, así que vamos cerrando. No sé si Susana, Coti, quieren decir algo más. La verdad, felices por la convocatoria. Algunos en el panel de preguntas nos piden otro evento para seguir desmenuzando este tema. Bueno, veremos cómo evoluciona también la ley y veremos si en el futuro podemos repetir. No sé si quieren decir algo más. Agradecer muchísimo, de verdad. No, me pareció, la verdad que Súper agradecemos muchísimo, agradecemos mucho a la gente que se ha inscrito, que están interesados en este tema.
El observatorio sigue funcionando y las preguntas pueden llegar, el observatorio sigue funcionando, quiere decir que si alguien quiere hacer un agregado, nosotros estamos dispuestos a comunicarlo, nosotros pertenecemos a Simon tenemos una curaduría, podemos agregar material que ustedes consideren relevante sobre esto. Para nosotros es un cambio enorme, lo consideramos un cambio enorme, lleno de posibilidades como siempre, y sabiendo cuáles son las limitaciones. Así que, bueno, gracias. Coti, ¿querés cerrar? No, simplemente agradecer a todos y nada más. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas Un gracias por la abrazo. invitación. Gracias. Saludos a Gracias. todos. Hasta luego. Gracias. Saludos para Chao. todos. Muy bien. Hasta Que estén pronto, bien. a los colegas de Latinoamérica.